para lograr este consenso y este reto. Para ello, hoy me acompañan referentes en este debate a nivel nacional de diferentes partidos. Justo a mi lado, Carlos Martínez Mínguez. Él es el alcalde de Soria, tiene 49 años. Es uno de los alcaldes socialistas más consolidados de España y referente en la gestión de política municipal en la España despoblada. Su voz es sin duda un paradigma del reto político y social al que se enfrenta la recesión demográfica en nuestro país. Es un socialista con 3 mayorías absolutas en su espacio autonómico y es afiliado al PSOE desde los 23 años. Ha trabajado en política regional y municipal desde 1999, siendo concejal, portavoz, alcalde desde 2007, con 4 legislaturas consecutivas. Ha sido miembro de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, voz como vicepresidente en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, secretario provincial del PSOE durante una década y además es ingeniero técnico agrícola. Al lado de Carlos está Tomás Guitarte Jimeno, es de Cutanda, tiene 61 años y desde el año 2019 es diputado de la agrupación de electores Teruel Existe en el Congreso, junto a 2 senadores turolenses que se han convertido en la voz constante de la España despoblada en el debate parlamentario, reclamando avances para Teruel y llevando la realidad concreta de nuestros pueblos a la tribuna parlamentaria y, por extensión, siendo tozudos no solo en las reivindicaciones de la realidad de Teruel, sino de muchos otros pueblos de España. Su éxito electoral en 2019, siendo la fuerza más votada, ha marcado un serio punto de inflexión en el debate político nacional, así como en líneas estratégicas de todos los partidos políticos que miran con detalle y con recelo también cada paso de plataformas como Teruel Existe y ahora también Soria Ya. Apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y también los presupuestos de 2021 en base a acuerdos cuyo cumplimiento además está en pleno análisis hoy en el debate de los presupuestos generales del Estado. Tomás Guitarte es arquitecto, militó anteriormente en Chut Aragonesista y forma parte de Teruel Existe desde 1999. Al lado de Tomás, Carmen Navarro Lacova, ella es de Albacete, tiene 44 años, ha sido número 1 del Partido Popular de Albacete desde hace 4 convocatorias electorales, es diputada desde 2015 y es portavoz del PP en Castilla-La Mancha, secretaria ejecutiva de Albacete y presidenta de la Comisión Provincial de Sanidad y Asuntos Sociales. En el Parlamento es vocal de la Comisión de Derechos Sociales y desde este año es una de las 13 personas que forman parte de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, sustituyendo a Ana Pastor como vicesecretaria general de Política Social y situándose entre las mujeres más destacadas de la dirección del partido junto a Alberto Núñez Feijóo, con el enorme reto de coordinar la línea de estas políticas que incluyen sanidad, educación, servicios sociales, igualdad y reto demográfico en la nueva etapa que afronta el Partido Popular. Es licenciada en Derecho y máster en Gestión de Administraciones Públicas y letrada de la Comunidad de Madrid. Y por último tenemos a Juancho López Ugalde. Él es donostiarra, nacido en 1963 y es uno de los activistas ecologistas más conocidos de nuestro país. Desde 2015 es diputado en el Congreso por Álava con Unidas Podemos y preside la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Parlamento. Cuenta con estudios como ingeniero agrónomo y formación sobre gestión de ONGs y acumula una amplísima experiencia en este campo como ambientalista, ha escrito libros, artículos, ofrecido innumerables conferencias, ha sido 10 años director ejecutivo de Greenpeace, donde entró en el 87. En 2010 fundó Equo, del que fue portavoz hasta 2018, y es una de las voces referentes en este ámbito en nuestro país. Bienvenidos a los 4. Bueno, en primer lugar, para abrir el debate, me gustaría preguntaros, ya que en 15 meses vamos a analizar y a pasar factura de las políticas sobre el reto demográfico que se están aplicando, como decía antes, sobre todo desde 2019, si creéis que el camino y el análisis de las políticas públicas para afrontar el reto demográfico está siendo el correcto y qué balance podemos hacer de este periodo de inicio de lucha contra la despoblación, que, como comentaba, ha estado interrumpido por la pandemia, pero sí que ha marcado un antes y un después. Si queréis, vamos a hacerlo así por orden. Sí que os pido, como somos muchos, un poquito de brevedad para que puedan entrar varias preguntas. Carlos. Bueno, buenos días. En primer lugar, a todas y a todos y a los valientes, ¿no?, que se han incorporado a las 9:30 de la mañana para poder
escucharnos, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones como una vez más, ¿no? A la gente del Hueco, a la gente de Cibesmundi, ¿no? Por ejercer este apostolado laico, ¿no? Que algunos llevamos ejerciéndolo muchísimos años, ¿no? Pero que de alguna manera ellos le han subido de escala, ¿no? Desde luego organizando esta feria y sacándola de Soria, ¿no? Venían para acá comentándolo con mi compañera y bueno, duele un poco, ¿no? Lo que te voy a decir lo contrario, que lo hayamos tenido que sacar de Soria, pero también le ves el aspecto positivo de la itinerancia, ¿no? No, pero es verdad, bueno, no nos sobran tantos eventos, ¿no? Y un evento de estas características, bueno, es bueno que esté fuera, es bueno que sea Sigüenza y creo que además es bueno generar alianzas, ¿no? Porque esto va de alianzas y va de generar ese contagio en las voces para que luego se pueda hacer una suficiente fuerza política para que seamos atendidos, ¿no? Dices, has empezado por balance, ¿no? Y un poco el planteamiento de la sesión era si es posible, ¿no? Yo no sé si es posible o no. Desde luego es necesario y es urgente. Es verdad que lo hace imposible si nos comportamos desde las responsabilidades políticas como hinchas en un partido de fútbol y no somos capaces, ¿no?, de entender la problemática y el reconocimiento del problema desde la transversalidad que tú has planteado y tú has puesto encima de la mesa, ¿no? Es posible, desde luego, si existe la voluntad política firme, no solamente de buscar consensos, sino de planificar estrategias en el medio y largo plazo a través de directrices de ordenación del territorio que pueden aplicar a una escala definida lo que es el problema que de raíz, bajo mi punto de vista, se basa en un modelo territorial que hay que cambiar, ¿no? El otro día comentábamos la necesidad que en las grandes agendas internacionales nos ponen encima de la mesa y siempre se habla de ese nuevo contrato social, ¿no? La necesidad de cambiar el modelo de desarrollo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ¿no? Lo que llamamos ese nuevo contrato social. Pues yo quiero incorporar en esa necesidad de cambio de modelo de desarrollo social y económico el concepto territorio, porque necesitamos un cambio de modelo territorial, en el que tendremos que definir la escala, ¿no? Porque creo que es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de despoblación, ahora es que hay despoblación en todos los territorios, es verdad, ¿no? Y se hacen jornadas de despoblación en comunidades uniprovinciales incluso, ¿no?, con más de 2 millones de habitantes. Y también tienen una escala comarcal en el que sufren problemas de despoblación y de envejecimiento. Pero creo que tenemos que intentar buscar los grandes consensos a nivel político, a nivel de partido también, en la definición de cuál es el problema real de la despoblación y cuál es la medición y la escala con el que aplicamos las políticas públicas para resolverlo. Carlos, por exactamente qué tipo de pacto de Estado podríamos lograr. Vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Pero sí que me interesa mucho saber si en ese camino que hemos recorrido en esta legislatura consideráis que las políticas públicas que se han aplicado, en este caso sobre todo desde el Gobierno central, dado que tenemos aquí un debate nacional, son las adecuadas y creéis que se ha avanzado suficiente o debemos ser en ese sentido más ambiciosos. No se ha avanzado suficiente, a la vista está, ¿no? Y yo creo que nos queda mucho camino por recorrer. Es verdad que se están asentando los pilares del diseño de una nueva política pública. Pero yo creo que para que esos pilares funcionen, para esa aplicación de la estrategia que te comentaba antes, necesitamos la implicación de todas las administraciones, desde las locales, ¿no?, que no queremos ser convidados de piedra, a las comunidades autónomas que tienen la prestación de servicios tan básicos de derechos de ciudadanía como son la educación, la sanidad y la protección social, y la generación de infraestructuras mediante políticas e inversión pública en infraestructuras logísticas, viarias, ferroviarias, tecnológicas, eléctricas, que de alguna forma dan competitividad a los territorios para poder generar oportunidades a los que aquí residen y generar oportunidades de atracción y de impulso a la iniciativa privada. Ese diseño de políticas públicas se está empezando a hacer, pero no podemos, insisto ya para acabar con ello, no podemos marrar en el comienzo, ¿no? Debemos definir claramente qué es despoblación, las causas y las consecuencias, y definir la escala en la aplicación de esas políticas públicas, que tiene que ser, bajo mi punto de vista, el ámbito que reconoce ya la Unión Europea, que es el ámbito de la escala provincial, la NUC 3. A partir de ahí podemos empezar a hablar, pero no podemos hablar de despoblación en genérico porque entonces afecta a todos los territorios. Tomás. Bueno, pues, en mi opinión sí que se ha avanzado en esta legislatura, pero se ha avanzado sobre todo en el contexto social y en la solución del problema por el conjunto de los españoles. Y ese era uno de los principales objetivos que queríamos conseguir nosotros, porque la solución real del problema de la despoblación requiere un amplísimo contexto social de todos los ciudadanos, porque si se quiere actuar de verdad hay que tomar medidas estructurales
que si no se cuenta con el consenso va a ser muy difícil que se impongan. La realidad es que ha habido esa asunción teórica por parte de los ciudadanos, ha habido esa asunción teórica por parte de la clase política. Ningún partido político dice estar en contra de intentar revertir la despoblación o corregir esos problemas, dice. La realidad está en el paso a los hechos. Y en los pasos a los hechos nosotros constatamos día a día que hay una inercia tremenda a seguir como se estaba trabajando, que no hay una voluntad real de cambio, que esto para muchos es puro marketing y pura cosmética, y no se toman medidas de verdad. Y se pueden tomar muchas medidas de verdad. Y es que esto no es solo voluntad política. Para algunos, por ejemplo, para el Gobierno, sería incluso cumplir los acuerdos que firma. Porque en el acuerdo de investidura por el que el actual presidente es presidente, firmado con nosotros, el primer punto era el Pacto de Estado contra la despoblación. Y no se ha hecho nada. Y en la anterior presura, la del año pasado, vinieron aquí el presidente del Partido Popular y el presidente del Gobierno, y los dos manifestaron estar de acuerdo en un pacto por la despoblación. ¿Por qué no se ha hecho un año después? No se ha hecho porque en el fondo hay muchas inercias a seguir como siempre. Muchos no acaban de creerse que esto es posible, y realmente es posible, no solo porque lo digamos los ciudadanos desde lo que vemos día a día cómo funcionan nuestros pueblos, es que hay ejemplos de países como Alemania donde esto ha sido posible. Y me da igual que se comente que las tendencias mundiales son las de la aglomeración urbana. Dentro de esas tendencias mundiales, países como Alemania han demostrado que es posible crecer en equilibrio cuando tu voluntad de gobierno es crecer en equilibrio. Entonces nosotros lo que exigimos es que, y además se consiguió, o sea, el gobierno declaró que una de sus principales 4 ejes de actividad iban a ser la cohesión territorial y social. Pues eso aplíquese, tómase como un principio fundamental de la acción del Gobierno el deseo de hacer un desarrollo sostenible en equilibrio territorial. O sea, que el gobernar buscando el equilibrio territorial sea una prioridad, y realmente no lo es. ¿Y por qué no lo es? Pues porque hay muchas inercias de los grandes poderes económicos, de los grandes poderes sociales. ¿Por qué decía que es imprescindible que la mayoría de los españoles asuman esto? Porque lo han de asumir la mayoría de los ciudadanos, lo han de asumir las grandes empresas españolas, lo ha de asumir el poder económico. Si realmente entre todos nos proponemos tener un país más equilibrado, corregir el modelo de desarrollo, que nosotros no somos sino la consecuencia socioterritorial de un modelo de desarrollo que empezó en los años 60, que se ha equivocado, pero que no es un modelo de desarrollo que sea así porque es el proceso natural, porque sea designio divino. Es esto que estamos viviendo, son los errores de un modelo de desarrollo que podemos corregir. Y si crearlo costó 4 o 5 décadas, pues pongámonos como Alemania 3 décadas, 30 años, en un pacto de solidaridad como el alemán, pero apliquemos políticas de verdad. Los alemanes estuvieron 30 años destinando el 7% de sus ingresos, al final solo el 5%, para igualar las dos Alemanias entre sí a efectos de oportunidades de desarrollo, en infraestructuras, en servicios. Es todo voluntad política de hacerlo. Lo que vemos es que no hay ninguna voluntad política de hacerlo. O sea, hoy en día se está en esto porque, digamos, en cara a la opinión pública vende estar contra la despoblación, pero quien tiene la acción de gobierno no está haciendo realmente todo lo que se podría hacer. Se están haciendo cosas, pero no se está haciendo todo lo que podría ser. Y a mí me preguntan muchas veces, ¿y qué se podría hacer? Se puede hacer muchísimas cosas. Se puede hacer, por ejemplo, si hemos acordado que hay que hacer un proceso de reindustrialización en España, si nos creemos de verdad que es posible revertir la despoblación, pues tendremos que ubicar esa reindustrialización en los territorios de la España vaciada. No tendremos que volverlos a ubicar en Barcelona o en Madrid, tendremos que reubicarlos en la España vaciada. Si se firma un acuerdo de investidura que se dice que hay que iniciar un proceso de desconcentración de la Administración y de las empresas públicas, pues hay que iniciarlo, pese a que la presidenta de Madrid, cada vez que se anuncia un proceso de desconcentración, sale a protestar. Pero habrá que hacerlo, lo tienes firmado, tienes que cumplirlo. Nosotros cumplimos sobradamente el acuerdo de investidura y lo cumplimos a rajatabla. Exigimos que se cumpla, exigimos que se inicie el pacto contra la despoblación, exigimos que se exija el proceso de desconcentración de la actividad. Si se cumpliese el acuerdo que hay firmado, esto habría cambiado y empezaría. Obviamente no es cuestión de una legislatura ni de dos, probablemente sea también de décadas, pero que creo que es factible, que se ha avanzado en la asunción del problema y que es el primer punto para su solución, es evidente. Carmen, bueno, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Yo quería agradecer a Joaquín y a la Asociación El Hueco la invitación y demostraros con la presencia hoy aquí del Partido Popular que edición tras edición apoyamos esta magnífica iniciativa, que hacéis una divulgación en un sentido positivo y además que nunca decaéis, ¿no?, en las ganas y en el intento que tenéis porque este problema y este reto de la despoblación que tiene España siga estando en la agenda política. Y por supuesto saludar al alcalde de Soria, que no tenía oportunidad
oportunidad de conocerle. Yo soy una gran admiradora de todos los alcaldes. Creo que si hay una política que puede ser transformadora de los pueblos y de las ciudades, la lideran los alcaldes, y por eso tienen todo mi respeto y mi reconocimiento. Y a dos compañeros contrincantes del debate en el ámbito parlamentario y hoy amigos aquí para poder aportar soluciones. Yo sí que quería decir que en los últimos años, o en el último año y medio, sí he visto decaer un poco el problema de la despoblación. He visto que ya no está tan en agenda de los medios de comunicación, de la prensa, en el debate. Hoy ha girado, si abres los periódicos, todo es economía, posible recesión. Se ha sentado mucho y la preocupación hoy del ciudadano es qué pasará mañana. No hemos recuperado, mucha gente no ha recuperado el empleo después de la crisis sanitaria de la COVID y de una crisis social en la que las familias cada vez están perdiendo más poder adquisitivo y cada vez más empobrecidas. Y que junto con el envejecimiento de la población es uno de los problemas más importantes de España, veo que está perdiendo posiciones en la parrilla de la agenda política. Este no es un problema exclusivo de España, también es de Europa. Y es muy importante sentirnos parte de Europa porque en el año 2050, del 13% de la población mundial que somos hoy, Europa solo aportará el 4%. Geopolíticamente y geoestratégicamente, esto también es muy importante para nosotros como país, respecto de lo que representamos para Europa. Y yo quería recordar, has dicho, hemos puesto en agenda política en esta legislatura la despoblación. La despoblación se puso en agenda política gracias al acuerdo de la Conferencia de Presidentes en el año 2017 por Mariano Rajoy. Había un compromiso que era la aprobación de una estrategia frente al reto demográfico y contra la despoblación, y quiero poner esa estrategia y ese proyecto encima de la mesa porque tenía el consenso y se hizo de la mano de todos los agentes sociales, públicos y privados, de sindicatos, de empresarios, administración local, autonómica, y por lo tanto generaba la semilla de lo que tenía que ser un consenso. Desgraciadamente, en esta legislatura, más allá de una macroestructura de sillones con una Secretaría General y una Dirección General, incluso con la proyección de la importancia que quería darle el presidente del Gobierno, creando una vicesecretaría y colgándola de la ministra de Cambio Climático, que daba una transversalidad al problema y que por eso la hacía vicepresidenta del Gobierno, no hemos tenido más que una agenda ideológica, un bajo presupuesto y, por supuesto, una serie de políticas que no hemos podido comprobar cuál ha sido la eficacia de las mismas, porque se trata de un plan de medidas frente al reto demográfico, que es lo único que conocemos, anunciados millones de euros, pero que en definitiva no hemos podido ver cuál ha sido la realidad de la ejecución de estos millones de euros, más allá que del reparto que hacen conferencias sectoriales con criterio de población de municipios. Y por lo tanto, desde el Partido Popular pedimos que para seguir avanzando en esta política de despoblación necesitamos mecanismos de evaluación de la eficiencia de las políticas que se adopten para luchar contra la despoblación y para afrontar este reto. Gracias. Juancho. Buenos días. Buenos días. Bien. Y bueno, muchas gracias. Me uno al agradecimiento a Joaquín Alcalde y a Presura por la invitación y por existir, ¿no? Porque yo creo que cada año nos reunimos para reflexionar sobre todo esto y creo que es imprescindible hacerlo, y además sí que creo que está teniendo una influencia en general, no solo Presura, sino en general, la percepción de todo esto ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo que eso hay que reconocerlo y es así. Es decir, esto no era, como ha dicho Tomás, venimos en un proceso de despoblación desde hace mucho tiempo y solamente en los últimos años se habla de ello realmente como un problema, y no cabe duda que el movimiento social que hay alrededor de ello y del que Presura es un ejemplo, pues influye, ¿no? Yo, por entrar directamente en la pregunta, creo que habría que diferenciar dos cuestiones, ¿no? Lo que son las políticas que se denominan de reto demográfico y el resto de políticas que influyen en la despoblación o en la no despoblación, ¿no? Creo que es muy importante considerar las dos, porque a veces simplemente analizamos lo que se hace en reto demográfico, pero eso no es todo, ¿no? En todo caso, yo sí que creo que hemos avanzado.
creo que cuando empezó la legislatura las políticas de reto demográfico no tenían ni siquiera un presupuesto propio, era pues, solamente, digamos, la existencia de un puesto que se creó, pero no tenía ni presupuestos ni proyectos. Todo eso ha cambiado y ha cambiado mucho, ¿no? Lo cual yo creo que es un primer paso, pero indudablemente esas políticas no van a resolver los problemas las tienen que resolver las políticas de fondo, ¿no? Y yo creo que hay cuestiones fundamentalmente de política social, como es la subida del salario mínimo interprofesional, como fueron en el caso de la pandemia los ERTEs, como ha sido la reforma laboral, es decir, políticas sociales que nos han permitido avanzar, que nos permiten seguir generando empleo a pesar de la situación que tenemos, que no cabe duda que revierten positivamente en el mundo rural, ¿no? Ahora bien, tenemos que analizar políticas concretas y específicas que tienen un impacto en la despoblación o en la no despoblación, como es, por ejemplo, las políticas de servicios públicos, especialmente las políticas de sanidad. ¿Se está o no se está reforzando la sanidad en el medio rural? Yo creo que no suficientemente. ¿Se está o no se está trabajando por crear líneas de transporte que permitan la accesibilidad en el medio rural? Yo creo que ahí se está produciendo un cambio. Hemos tenido unos años de políticas que, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, pues apostaban muy claramente por la alta velocidad, que es claramente una política antiterritorial. Creo que eso está cambiando, aunque todavía se siguen cerrando vías de tren que, digamos, que conectan zonas del territorio que están mal conectadas. El acceso a la vivienda sigue siendo un problema. Yo creo que es un aspecto fundamental que es problemático en las ciudades y también en el medio rural. Es decir, sobre todo la gente más joven, si no tiene acceso a la vivienda, no va a ir a los pueblos. Yo sí que creo que, por ejemplo, en el acceso a redes, internet, etcétera, sí que creo que se ha avanzado. Es decir, creo que ahí se ha avanzado mucho. Y luego hay una cuestión que quiero tratar y se ha dicho mucho, el tema territorial. Yo creo que no se ha avanzado en el gran patrimonio que tiene déjame terminar. Ahí se ocultan determinados intereses lobistas de quien, lógicamente, se repercute directamente en el bolsillo al que afecta. Por tanto, si hay una rebaja en la cotización de la seguridad social de determinados trabajadores, que es lo que nos ha autorizado Europa dentro de unas ayudas de paquete de ayudas de funcionamiento a las empresas, tendrá que verse si ese ahorro se repercute en generar más inversión en el territorio, si ese ahorro se repercute también no solamente en el bolsillo del empresario, sino también en los trabajadores a los que afecta con los convenios colectivos. Es decir, no corramos detrás de una liebre de trapo que desde luego no va a resolver definitivamente el problema de la despoblación, sí que puede ser una herramienta más y hay que aplicarla. Y lo dice alguien que ha trabajado de forma activa para la consecución de esa puerta abierta en Europa, pero que no puede ser en exclusiva el problema de la despoblación. Yo es que me niego. Necesitamos otra serie de políticas públicas y de inversión que vayan más allá. Y escuchaba atentamente a todos los compañeros de mesa y precisamente casi quería pedir disculpas, ¿no? Porque poco menos que cuando estamos hablando de pacto de Estado es precisamente quitarnos la camiseta del partido, ¿no? Y te lo dice un alcalde de pueblo, como soy yo, ¿vale? Pero para alcanzar ese pacto de Estado no podemos plantearnos, ¿no? Desde que estoy yo, escuchaba a Tomás, se empieza a hablar de despoblación. La primera conferencia sectorial la hace el señor Rajoy. Nos estamos poniendo la camiseta de partido. Quitémoslas. Quitemos la camiseta, sí, algo así, Tomás. Quitemos esa camiseta de partido y entendamos que los pactos de Estado significa precisamente elevarnos de los intereses partidistas para intentar buscar una planificación estratégica a medio y largo plazo que rompa las competencias de las administraciones, porque aquí tienen que ver las comunidades autónomas y mucho, tienen que ver el Gobierno de España y mucho, tienen que venir los fondos europeos y mucho, y también la escala municipal. Y por eso yo vuelvo al origen del principio, ¿no? Cuando estamos planteándonos es que tenemos que definir muy bien la despoblación para no generar agravios
Y tenemos que romper la medida de la despoblación en función de los municipios. Porque es falso. Porque no puedes medir la despoblación en función de si has perdido 5, 10, 15 o 20 habitantes. Tendrás que definir una escala y aplicar esas políticas públicas a diferente escala. Si yo vengo aquí, me pongo la camiseta de partido y digo, Soria, de puta madre, y perdonar la expresión, me están metiendo 90 millones al Soria Torralba, se están planteando reabrir y dar viabilidad a la Soria Castejón y conectarnos con el norte, y dentro de la descentralización tengo un centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social, un centro de fotografía y un centro de refugiados. ¿Eso me va a resolver el problema? No. No. Seamos honestos, queda muchísimo por hacer. Pero si nos ponemos en mente de pacto de Estado, tenemos que ser conscientes de que tan importantes son los grupos políticos del Congreso como no hacerse las zancadillas en las conferencias sectoriales por parte de las comunidades autónomas y por abrirnos la participación también a los ayuntamientos de este país. Y en eso es donde no hemos avanzado nada. Si a eso iba yo, Carlos, con el tema de la fiscalidad, que tú, como alcalde de Soria, necesitas a tu lado al alcalde o alcaldesa, no sé, de Valladolid y a esa población, y de Sigüenza. Crear una unión para que, si avanza Soria, una vez que se abre esa puerta, el resto de territorios de nuestro país que padecen los mismos síntomas y problemas puedan ir detrás. No se ha hablado de Escocia, esa fue la primera puerta abierta. La medición de la escala. Es que la medición de la escala es básica para asignar una ordenación del territorio, incluso por debajo de la escala NU3, que es la provincial, fijar que hay determinadas comarcas en las que no hay que darles el 20% de fiscalidad, es que había que darles el 40%. Es que implantar una empresa en plenas tierras altas en Soria, pues es que tenía que estar subvencionado al 100%, porque eso sí que es apostar por un territorio. Aquí tenemos un ejemplo que seguramente, no sé si está por aquí, Caja Rural o Carlos Martínez Izquierdo con la hoguera. Pero si jugamos con eso para precisamente, y pongo otra vez el ejemplo de Soria para no meterme en ningún otro charco que no conozca, si desde la comunidad autónoma se planifican polígonos industriales en el alfoz de la ciudad, en municipios de menos de 2.000 habitantes, para que la ciudad siga prestando los servicios y poder hacer una competencia desleal en la atracción de las empresas a base de darle una fiscalidad diferenciada en el alfoz de la ciudad, eso no es combatir la despoblación. Eso es generar un dumping fiscal provincial. Y eso está pasando, incentivando polígonos industriales y arrancando empresas de la capital para que se vayan a un polígono a 4 kilómetros con unas mejoras en la obtención de subvenciones porque están en municipios de menos de 1.000 habitantes. ¿Eso frena la despoblación? ¿Eso apuesta por el territorio comarcal? Con imposibilidad de acudir ni al médico, ni tener una escuela, ni una mínima protección básica. Vamos a avanzar. Tomás, No, ¿cómo caminar en esta pedagogía? No, yo coincido que la fiscalidad es una medida más. Aquí todas las medidas de las que hablamos puntualmente son siempre una medida más, porque el conjunto de ser un conjunto global de muchas medidas, un paquete integral de medidas que contemplen holísticamente todo el problema, pero la financiación para nosotros sí que es una herramienta poderosa. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es romper la fiscalidad existente actualmente en España. O sea, no podemos consentir que Madrid, la capital del Estado, la ciudad que tiene mejores servicios y mejores infraestructuras, encima sea la que oferta una fiscalidad mejor, efectúe un dumping fiscal sobre el resto del territorio que la rodea y atraiga empresas hacia Madrid. Deberíamos ir hacia una fiscalidad más o menos homogénea, donde los beneficios fiscales se aplicasen a aquellos territorios que realmente necesitan un impulso para su desarrollo, porque están en situación débil de la economía y no precisamente para impulsar los que más potentes están. Entonces, ahí hay un modelo de concepto de país que hay que pactar, obviamente. Hay que pactar si queremos caminar hacia un desarrollo en equilibrio. Lo que no podemos es beneficiar a los que están arriba. Hay que beneficiar a los que están, no frenar a los que están arriba, pero impulsar a los que están más atrás, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no debe preocuparse nadie por las ayudas al funcionamiento anunciadas, porque son poco menos que nada. O sea, son cumplir nominalmente con una exigencia que hay en nuestro acuerdo de investidura y una negociación que se ha hecho presupuesto tras presupuesto, que en los presupuestos del año 22 ya se reflejó en la disposición adicional 123, que deberían aplicarse unas medidas que nosotros nos preocupamos de insistir que tendrían que ser al límite máximo autorizado por la Unión Europea. Lo que se ha anunciado es un 5% de la cuota de la seguridad social que se paga, ni siquiera un 5% de los costes laborales, que es un concepto distinto. Y eso supone, por ejemplo, una empresa media en Teruel supone por cada trabajador subvencionarle con 17 euros. Si alguien piensa que con 17 euros va a estimular el mercado, va a hacer que la contratación cambie, pues obviamente que no se preocupe, que no va a haber ninguna disfunción territorial con otras provincias, con otros territorios. Pero es que además hay que hacer notar que esto es una salvedad
Esto es posible en Cuenca, Soria y Teruel por una salvedad que recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el artículo 174, que es una salvedad precisamente a la que están acogidas Canarias y ahora lo va a estar Baleares para tener un régimen fiscal específico que ese sí que es beneficioso. Ese sí es beneficioso. Y ese artículo 174 habla de las zonas, de las áreas insulares, en Canarias en su caso es ultraperiférica, pero también habla de las áreas rurales con problemas demográficos graves y permanentes, que es la clave, graves y permanentes. ¿Ha sido muy fácil o ha habido mucha voluntad del Gobierno de aplicarlo en las comunidades insulares? Pero no sé por qué está habiendo reticencias en aplicarlo en algo que ya está definido por la Unión Europea, aquellos territorios, lamentablemente solo NUC 3 y zonas colindantes que tengan una población de una densidad de población por debajo de 12,5 habitantes kilómetros. Pero eso está definido, y igual que se está aplicando con, diríamos, capacidad de influencia sobre la actividad económica en Canarias y en Baleares, se tiene que aplicar en estos territorios. Tomás, yo no entiendo eso, Tomás. A ver, o sea, la fiscalidad es mejorable, sí. 5, 10, 15, puede subirse hasta el 20, negóciese, evalúese y mejórese con el tiempo. Pero entrar en el agravio con Baleares no es justo, porque lo que tenemos que intentar plantear Cuenca, Teruel, Soria, Guadalajara, es podernos acoger a esa reserva de inversiones que se han puesto en marcha en Baleares, que podemos hacerlo. Es decir, podemos pedir la fiscalidad, malentendida, ayuda de funcionamiento de empresas, y además generar esa reserva de inversiones, que no es sino una bonificación del impuesto a sociedades para hacer el acopio de esa parte que no paga al Estado para que la empresa lo invierta en el propio territorio. Eso es la reserva balear. Se ha cifrado en 300 millones. ¿Por qué no podemos pedirlo nosotros? Yo no lo planteo como agravio, lo digo, pidámoslo. Que tenemos la misma base jurídica que han tenido ellos para hacerlo. Claro, pero parece que con nosotros se vea como una cosa rara, como que no tuviésemos derecho a hacerlo. Todavía no se ha puesto encima de la mesa, salvo nosotros que hemos ido a varias reuniones ya con esto, en el que digas, oye, la reserva de inversión se puede aplicar también en Soria con Teruel, aplíquese. Pero digas así, defínase lo que se pide. Es decir, ¿es mejorable del 5 al 10 y del 10 al 15? Mejórese. Se haga una evaluación, 1 año, 2 años, y si no funciona, habrá que subir más. Vale. Hagamos también la reserva de inversión, pero planteemos medidas concretas. No, porque a mí el agravio, es decir, es que a Baleares se le ha dado, no, Baleares se ha cogido por un buen trabajo de esa comunidad autónoma con el Gobierno. Oiga, hágase esto otro también por nosotros, pero incluido los representantes que estáis en el Congreso la y los que palabra al estamos resto en de la parte los compañeros. local. Y además yo quiero insistir en esta cuestión, porque la teoría nos la sabemos, la causa, la legislación, pero lo que se ha producido, aunque haya sido un avance mínimo el que se quiera desarrollar, ha sido un malestar en muchas provincias, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de trasladar a la población, que tenemos que dar pasos, y el bloqueo es político. ¿Por qué no se está avanzando? Porque una vez que se aplica esta medida, se quiere aplicar, hay provincias que se han molestado y se sientan agraviadas, y eso genera un bloqueo electoral y de intereses políticos. Pero porque yo creo que, y vuelvo al planteamiento de la respuesta de la primera pregunta, falta la evaluación de la eficacia de estas medidas. Ya se ha conseguido. ¿Va a ser verdaderamente eficiente? Vamos a verlo, porque entonces se podrá aplicar en otros territorios. Y en cualquier caso, aquí yo creo que en materia de despoblación y respecto a las fricciones que se pueden generar de un territorio a otro, hay que distinguir entre que lo decía Juancho, entre las políticas de adaptación a la despoblación y, por lo tanto, a seguir prestando una serie de servicios que mantengan la equidad de acceso de los servicios a todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar donde viven, y una serie de políticas de mitigación de la despoblación. Y eso evidentemente nos lleva también a tener en cuenta que en el territorio no todos los sitios se encuentran igual, ¿no? Hay una serie de provincias que han perdido población, hay una serie de provincias que se estancan y hay otras que están subiendo de población. Entonces, ¿qué hacemos? Tendremos que aplicar medicinas distintas. Yo creo que hay territorios que han perdido tanta población que hay que adaptarnos a la despoblación de esos territorios. Sin embargo, aquellas que se han estancado, pero que todavía pueden recuperar, ser motor de atracción de talento, de crecimiento empresarial, económico y de frenar la posible despoblación, sí que habrá que aplicar otras políticas ahí de mitigación de la despoblación. Y creo que es ahí, esa España a la que no miramos, esa que se ha detenido en su crecimiento, pero que no está perdiendo, donde verdaderamente deberíamos de centrar gran parte de nuestros esfuerzos para evitar que el país siga despoblándose y para evitar que haya una mayor atracción de talento hacia las grandes capitales y hacia la costa, y por lo tanto perdamos la oportunidad de cohesionar el Estado.
y cohesionar el territorio, que es lo que va a dar equilibrio de país. Y más allá de que la unidad métrica sea, como decía el alcalde, la comarca, la provincia o el municipio, yo, y hoy reivindico aquí que esta tiene que ser una perspectiva de país y un problema a nivel nacional y que tiene que ser estudiado desde esa perspectiva, ¿no? Por eso estamos aquí. Hay que empezar, tú mismo has comentado que hay una diferencia en la gravedad del problema. Habrá que empezar por aquellos territorios que estén en situación más grave, en muchos casos casi en el límite de aguantar esa situación, y luego ir extendiéndolos a los siguientes. O sea, no hay ningún problema por empezar por lo que la Unión Europea autoriza, que son las NUC 3, es decir, las provincias afectadas. Sí, y hay que empezar por ellas. A partir de ahí, luego iremos extendiendo a las comarcas colindantes, a los territorios parecidos. El problema real es que cuando una política se quiere aplicar, como esta ley de funcionamiento, pero se aplica sin potencia suficiente, puede generar el efecto contrario de que parezca que no es eficaz. O sea, estas ayudas, si se aplican en los porcentajes que se ha hablado, que son tan ínfimos, obviamente no van a ser eficaces porque nadie va a contratar por una bonificación de 17 euros por trabajador, porque eso le da igual, ¿no? Eso son un par de cañas que decían el otro día. Pero si esas ayudas fuesen más potentes, sí que incidirían sobre el mercado. Y nosotros hemos vivido con el ferrocarril un caso muy parecido, en un ferrocarril convencional que funcionaba. Renfe en un momento determinado decidió cambiar los horarios, puso unos horarios absolutamente afuncionales para la sociedad, cayó en picado la demanda del ferrocarril y ahora se justifica que no hay demanda para cerrar el ferrocarril. Es un proceso voluntario de hacer que una medida parezca que no funciona. Entonces, yo lo que advierto es que estas ayudas, con los porcentajes que se han dicho, que son ínfimos, obviamente no van a contribuir. Lo que no queremos es que eso se utilice luego para decir que como no contribuyen no hay ayudas. La herramienta vale, la herramienta es válida, pero fijémonos, por ejemplo, en Escocia. En Escocia, en vez de hablar de tantos porcientos, hablan de rebaja de puntos porcentuales. No es lo mismo bajar el 10% de la cuota de seguridad social que bajarle 10 puntos. Porque bajar 10 puntos significa que del 23,8 que pagas, pagar el 13,8. Bajarle el 10% significa del 23,8 deducirle un 2,38. Hay mucha diferencia. Simplemente estamos hablando de un concepto. En Escocia es el de bajar puntos porcentuales, no tantos por ciento. Entonces, es muy importante que la herramienta sea eficaz, porque si nosotros de partida la capamos, la conclusión va a ser que no hace falta. Pero ¿cuál es la eficacia de aplicar esas medidas a esos territorios que están ya casi conectados al desfibrilador y si esas medidas se aplicasen allí donde todavía hay masa económica, empresarial, tejido productivo del que tirar para evitar y frenar la despoblación en estos territorios? Porque son las que pueden incluso actuar de palanca de recuperación de la población. Sí, por eso hay que analizarlo, pero estarás de acuerdo en que hay que empezar por los que están peor, ¿no? Sí, cuando tú... El infarto de miocardio hay que tratarlo inmediatamente. Sí, pero lo conectamos al desfibrilador y que sea lo que... Yo hoy abogo por un envejecimiento activo, evitando que llegue a la dependencia. Vosotros ya habéis llegado a una situación de dependencia de determinados territorios, por desgracia, que por manifestar todo el esfuerzo en esos, no dejemos a otros intermedios que todavía pueden ser palanca de la recuperación española, porque sería un gran error. Y ahí sí que tendríamos que concentrar muchísimo el esfuerzo, prácticamente como se hace a nivel social con el envejecimiento de nuestra población. Hoy se está invirtiendo muchísimo en evitar la dependencia. Sin embargo, tenemos un número de población dependientes a los que atender que ya es muy grande. Le voy a dar la palabra a Juancho. Yo entiendo que esto del desfibrilador lo enchufa a Europa, le tiene que dar al botón el gobierno y en territorios, ciudades intermedias también tienen mucho que decir las comunidades autónomas. A ver si tenemos un momentito para hablar de eso. Juancho, respecto a la fiscalidad. A mí me gustaría alejar un poco el foco, porque claro, se está hablando aquí de manera genérica como si valiera todo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas que está afectando más a la España vaciada o como la queramos llamar, ¿no? Un territorio sin gente es un territorio vulnerable a su sobreexplotación, a su destrucción, ¿no? Y a la instalación de empresas que hacen más daño que bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo también en consideración. Es decir, yo creo que se está abriendo el espacio a industrias extractivas, proyectos mineros muy destructivos. No se analiza realmente cuál es la relación impacto-beneficio. Hemos tenido un caso muy claro en Castilla y León con el tema del proyecto de la instalación de una mina de uranio en Salamanca, donde realmente todos los estudios demostraban
que el impacto sobre el empleo, sobre el medio ambiente, sobre las actividades tradicionales en la zona iba a ser mucho más negativo que el beneficio que eso podía traer, ¿no? Y sin embargo, yo observo un cierto discurso de que todo vale, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que todo no debe valer, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de la instalación de macrogranjas, ¿no? Por ejemplo, la polémica de Noviercas en Soria, ¿no? Es decir, realmente renovables también, energías renovables también. También, efectivamente, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a utilizar el territorio? Porque, claro, eso para mí va, el segundo paso es cómo hacemos para que aquello que queremos que venga, venga, ¿no? Pero no para que venga cualquier cosa, porque a lo mejor resulta que al final lo que viene es más dañino que positivo. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en consideración. Yo creo que hay muchos ejemplos de desarrollos positivos que tienen un impacto muy positivo en una comarca sobre la población cuando hay actividades que realmente atraen lo que sea, atraen actividad, atraen gente y eso pues indudablemente es lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que eso hay que tenerlo en consideración, porque a día de hoy yo lo que observo es que la España vaciada se está convirtiendo en el campo abierto de la industria extractiva, mineras por todos lados, grandes vertederos a ver dónde los colocamos, macrogranjas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que territorios de sacrificio como han sido antes. O sea, es que no territorios hay un cambio de modelo. Pero es que los territorios de sacrificio no son la causa de la despoblación. Efectivamente, no ayudan a arreglarla. Y que hemos de dejar de ser territorios de sacrificio, pasar a ser territorios de oportunidades como todos los demás. Pero es que yo creo que Pero determinadas políticas sectoriales pueden ser motor de atracción de otras empresas. Hablamos de las energías eólicas, pero ese puede ser un punto de atracción para que una industria se coloque al lado de ese punto. Sí, pero es que eso no está autorizado. Es que es lo pero contrario. igual es ahí por donde tendríamos que luchar, porque para que fuesen medidas de oportunidad y que las políticas sectoriales sirviesen de palanca. Pero Soria es el Abu Dhabi de las renovables. Somos un potencial en fotovoltaica, un potencial en eólica, un potencial en biomasa por nuestra masa forestal, y resulta que no tenemos ni una sola empresa de montaje de molinos. Por tanto, la creación de puestos de trabajo se hacen en los grandes polos de población y nos revierte a nosotros es nuevamente considerando el territorio como prácticamente como bajas nodrizas, que es lo que dice, Juancho, ¿no? Y lleva mucha razón y ese tema ya sí que nos puede, extractivo de recursos nos puede enredar. Sin repercusión sobre el beneficio del territorio. Tú sabes que en la Ley de Cambio Climático introdujimos una enmienda que decía que la implantación de renovables deberá contribuir al desarrollo del municipio. Pero eso, por ejemplo, después de 10 reales decretos que ha hecho el Gobierno sobre energías renovables, no se ha preocupado de hacer uno para ver cómo se ha de articular la contribución de la implantación de renovables en el desarrollo. Pues a mí eso me parece fundamental. Estoy de acuerdo con eso. Es fundamental hacerlo. Pues porque fue una pérdida de oportunidad que la Ley de Cambio Climático, que era la que hacía el cambio de modelo productivo de este país, no llevase perspectiva rural. Claro, sí que la lleva, porque ese artículo que costó meterlo, lo lleva, parcialmente lo lleva. Si hubiese voluntad de hacerlo, entonces lo que podría ser una gran oportunidad, porque hay un momento de inversión para el desarrollo. Con calzador. Si contribuyese, se está contribuyendo en una agresión colonialista como nunca se ha visto, por lo menos en la provincia de Teruel, ya que vamos a hacer 19.000 megavatios, cuando nos sobra por todos los lados líneas de transporte de 400 kilómetros que atraviesan todo Aragón. Así que hay un modelo que es imprescindible cambiar, porque si no va a haber rechazo social, y lo está habiendo mayoritariamente, a la implantación de renovables, pero rechazo social profundo, porque los ciudadanos no ven cómo les beneficia todo eso que está cambiando su paisaje, sus elementos muchas veces de negocio o de sobrevivencia. Pero de no solo las renovables, Tomás. Es decir, muchas cosas, renovables, minas, incineradoras. A ver, Tomás, quiero darle la palabra a Carlos, que hace rato que creo que quiere comentar algo de esto. Creo que estamos embarrando un poco el terreno de juego, ¿no? Y yo creo que yo he intentado marcar un poco en la primera intervención la necesidad de hacer una planificación estratégica, ¿vale? Y de consenso. Y de consenso y de política, y sobre todo de desarrollo de políticas públicas con mayúsculas. Y ahora tenemos una oportunidad muy importante con los fondos europeos. Ha venido mucho dinero a este país de los fondos europeos a través de la política de cohesión. Y ha funcionado en Europa esa política de cohesión entre países. Y no se ha visto como agravio entender que unos países estábamos por detrás de otros y se han estado aplicando y han llegado a unos niveles de equilibrio a nivel europeo aceptables. Bien, ahora toca generar esa política de cohesión europea dentro de los países.
Y la medida son las NUT 3. Porque es la única medida administrativa que hoy es reconocible, que tiene representantes públicos y políticos y que desde luego está reconocida también por Europa. Por tanto, planificación estratégica a escala NUT3, aplicación de fondos de cohesión y de políticas públicas que reúnan todo esto Claro, ¿creéis que se está yo creo hablando. Y que además en esa planificación estratégica se ordene el territorio. Para que esa ordenación del territorio se pueda hacer compatible la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad humana mediante la aplicación. Los molinos son buenos, si las placas fotovoltaicas son buenos, si hay que generar una producción alimentaria diferente, que es una oportunidad para los territorios, sí, pero no todo, ni en cualquier sitio. Ni el todo vale. Ni el todo Y no vale. se nos puede ver a los territorios como vacas nodrizas en las que podemos albergar todo, porque como no hay gente que proteste, pues al final se generan un caldo de cultivo muy difícil también que ya erosiona hasta la propia democracia, ¿no? Con la representación institucional. Estamos viendo, ¿no? Como en los entornos rurales se está viendo, bueno, un auge desde luego de la extrema derecha muy importante con la apropiación de la identidad de las tradiciones y todo lo que ello conlleva. Vale. Insisto, por eso quiero remarcarlo. Planificación estratégica, comunidades autónomas, gobierno de España y gobiernos locales. ¿Creéis que para esta planificación de la que hablas y que además afecta a todo el debate que estamos teniendo aquí, la puesta en marcha del mecanismo de garantía rural, el rural proofing, a nivel nacional podía ser una forma de ordenar? Algunas comunidades ya están en ello, País Vasco, Aragón ahora va a aprobar su propia ley de dinamización del medio rural con una suerte de garantía territorial en la que toda la legislación, en este caso autonómica, y debería ser nacional, tenga una perspectiva rural por ley, analizada, contabilizada y auditada. Claro, una evaluación de impacto Eso hay demográfico. una moción aprobada en el Congreso instando al Gobierno a hacerlo. El pasado jueves se aprobó una ley de evaluación de políticas públicas, en la que conseguimos introducir como disposición adicional la creación de un mecanismo de garantía rural que se debe desarrollar. Es imprescindible y es necesario porque evidentemente te das cuenta que cualquier legislación que se hace, en la mayoría, carece de esa perspectiva. Pero es que carece de esa perspectiva a veces hasta la propia leyes de agricultura. Y al aprobar la PAC tuvimos que eliminar un artículo que se había aprobado previamente que prohibía, por ejemplo, la quema de restos de poda y los leños. Esa perspectiva es imprescindible. ¿Pero qué sucede con esa perspectiva? Sucede la hipocresía. La hipocresía de aquel que cuando se dice una cosa y luego se hace otra. Ahora, como he dicho antes, pues ahora hemos conseguido también que otra vez en el modelo de implantación de renovables se esté más o menos teóricamente de acuerdo de que debería ser una planificación previa, que debería potenciarse el autoconsumo y las energías renovables. Nuestro presidente de gobierno autonómico, por ejemplo, lo dice y lo declara. Pero la realidad es que por detrás lo que está haciendo es lo contrario. Está haciendo acelerar e impulsar la implantación desordenada y masiva de plantas eólicas y fotovoltaicas sin ninguna regulación previa a la que le mandata el propio plan que tiene caducado de energía en Aragón. Y que hay una hipocresía al decir una cosa y hacer otra. Lamentablemente estamos llegando a una situación probablemente de no retorno en esa agresión de la implantación desordenada. ¿Por qué no se quiere ordenar? Pues porque se les quiere dejar que hagan lo que quieran. O sea, la voluntad real política es que hagan lo que quieran, que se implanten como quieran, que no les importa la ordenación del territorio. Ese es un tema lamentable sucediendo. Lo que denunciamos es eso, lo que denunciamos es que se dice una cosa y luego se hace la contraria. O se empezó haciendo la contraria y ahora se dice lo que queda bien de cara a la opinión pública, pero realmente no se está frenando ni se está ordenando cuando habría posibilidad de ordenar. No, pero si esa ley fuese nacional, Porque, Carmen. No, porque realmente hay un nulo interés por cumplir el mandato del Poder Legislativo y hemos visto que hemos llegado a grandes acuerdos durante esta legislatura y que el Ejecutivo ha tenido cierto desprecio al acuerdo que en el Poder Legislativo se había alcanzado y el mecanismo del rural proofing es uno de ellos. Pero es que además, no solo en determinadas legislaciones, sino también en propias decisiones del Gobierno. Estáis hablando de las eólicas, pero la propia decisión política de la protección del lobo suponía un ataque a la ganadería extensiva y, por lo tanto, una de las políticas más nefastas que ha tenido esta legislatura el Gobierno para el mantenimiento del medio rural y de uno de los sectores más importantes y estratégicos de conservación del territorio y de protección del territorio, que es precisamente de lo que estamos hablando aquí. Pancho. No, yo creo que precisamente la respuesta de las derechas a la protección del lobo es un ejemplo de que no entienden los nuevos usos territoriales, ¿no? El lobo, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, desgraciadamente ahora quemada a gran escala,
se ha sabido utilizar y es un recurso muy importantísimo. En Villar de Ciervos, por ejemplo, se ha cuantificado el beneficio económico que supone el turismo, el llamado turismo lobero, y es del orden de 500.000 euros al año, que para una población pequeña pues es prácticamente, y además es una forma de repoblación, se instalan de casas rurales, de empresas de avistamiento de lobos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es simplemente saber entender o saber cambiar el chip. Y, por cierto, el alcalde es del Partido Popular. Es cambiar el chip de lo que se ve como un problema, verlo como una oportunidad. Pero yo lo que quería decir es que nos olvidamos en el debate de que España es un país descentralizado y que las responsabilidades en la ordenación del territorio y en la ordenación de los planes energéticos es de las comunidades autónomas. Y no en todas las comunidades autónomas pasa eso. Hay comunidades autónomas donde se hacen planes de ordenación territorial, donde se dice... No. En la nuestra no. En la vuestra no, pero eso no es un problema del Gobierno central. Es que también tenemos una tendencia No, pero algo puede regular el Gobierno central de manera Yo creo que básica. evidentemente, pero el Gobierno central tiene las capacidades que tiene y no tenemos que olvidar nunca cuáles son las competencias autonómicas. Y la ordenación del territorio es una competencia autonómica. Y son las autonomías, o en nuestro caso en Euskadi son las diputaciones provinciales, forales, las que determinan los planes de ordenación, donde se pueden ubicar plantas y donde no se pueden ubicar. Es decir, que también a veces, yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro, porque al final parece que sacudir al Gobierno es el pim pam pum de todos los días, pero muchas veces no son sus competencias. Bueno, en materia ambiental, también dependiendo del tamaño, en el caso de renovables, sí que el Gobierno central tiene obligación de legislar. Por ir acabando, A partir de 40, porque nos queda muy poco tiempo y quiero que si alguien tiene alguna pregunta que la puedan hacer, vamos a intentar ver en qué puntos podríais estar de acuerdo a la hora de establecer y poner en práctica un pacto de Estado por la repoblación. Hay que recordar que en 2020, creo que en junio, se aprobó una moción de Teruel Existe apoyada solo con el voto abstención, voto en contra de Vox. Todo el mundo excepto abstención de Vox. abstuvo, Con lo cual ¿no? está ahí, está votado. Pero se abstuvo, ¿no? No votó en Abstención contra, de se Vox, abstuvo. apoyo del resto del arco parlamentario, con lo cual ese paso está inicialmente dado, queda materializarlo, y ejecutarlo y definirlo. Con lo cual sí que hay un preconsenso inicial, digamos. En ese pacto de Estado, que lleva 2 años y medio de espera, ¿cuáles serían vuestras herramientas de consenso? ¿En qué creéis que podíais estar de acuerdo? Porque ya hemos visto que hay básicos en los que estáis de acuerdo, pero después en la política y en la forma de aplicarlo discrepáis de manera bastante profunda. Sí. Bueno, no, vamos a empezar al revés, porque tú creo que eres el de más consenso del panel. Vamos a empezar por Juancho, venga. ¿Empiezo yo? Sí. Pues yo lo he dicho al principio. Yo creo que los elementos de consenso son el que se dote al medio rural de buenos servicios públicos, especialmente de sanidad en este momento, ¿no? Pero no solo de sanidad, sino en general, ¿no? El tema ha sido muy sonado porque a veces son pequeñas cosas que parece que no tienen importancia y la tienen mucho, ¿no? Como ha sido el tema del cierre de las oficinas bancarias, ¿no? Ha sido brutal, ha tenido un impacto muy importante. Entonces, ese tipo de elementos yo creo que son clave y que bien pueden ser elementos de consenso, ¿no? El acceso a las redes de comunicación, un tema fundamental y que también seguro que estamos de acuerdo todos. El dotar de sistemas de transporte público eficientes a los territorios y a los pueblos. Seguro que ahí estamos de acuerdo. El acceso a la vivienda. Si no hay vivienda, si no hay acceso a la vivienda, es imposible que la gente acuda, ¿no? Y luego pues hay cuestiones, desde luego para mí, lo he dicho en el debate insistentemente, la ordenación del territorio, los nuevos usos del territorio son elementos clave, ¿no? Y luego también, pues yo creo que otro elemento relevante
es que se garanticen los derechos laborales de los sectores que están ubicados en el medio rural. Ahora, por ejemplo, hay una lucha por parte de los de los bomberos forestales por tener su reconocimiento. Creo que eso beneficia, ¿no? Es decir, si tú tienes sectores que están en condiciones laborales dignas, pues es mucho más fácil que estén ubicadas ahí. El tema de la ley de cadena alimentaria y el garantizar que los agricultores no se pueda vender a pérdidas. Todo ese tipo de cosas son también elementos que yo creo que pueden formar parte de ese consenso y que son claves. Es decir, que las condiciones sociales de los sectores que están más asentados en el mundo rural pues sean dignas, ¿no? Gracias. Carmen. Pues yo reivindico que es posible un pacto. Este pacto de Estado tiene que salir en el seno del Congreso de los Diputados, que es la institución que representa la soberanía nacional y el ámbito donde debe de llevarse a cabo. Y que hemos tenido dos antecedentes fundamentales. Uno, el del Pacto de Estado que alcanzamos en el acuerdo de junio de 2020 la mayor parte de los grupos parlamentarios y que obtuvo una mayoría importante y por lo tanto hay que reivindicar el cumplimiento del mandato del Poder Legislativo que le da al Ejecutivo. Y yo quiero también hacer aquí una referencia al Foro de Santiago y al Camino de Consenso, porque puso de manifiesto cuál es la voluntad de las comunidades autónomas de diverso signo político por llevar a cabo un acuerdo de consenso bajo los principios de la unidad territorial y también de solidaridad territorial de la Constitución española, teniendo en cuenta que este es un problema transversal que necesita de integración y de consenso. Y sobre una base fundamental que tiene que servir para este problema de la despoblación, que es la financiación autonómica. Si hablamos de sanidad, hablamos de vivienda, hablamos de la protección del empleo en las zonas rurales, tenemos que partir de que la financiación autonómica necesita también un cambio y que aquellos territorios, como son Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, que tienen el 14% de la población y que representan el 60% del territorio, tendremos también que evaluar cuál es el coste de la prestación de determinados servicios, todos estos a los que decía Juancho, y por lo tanto tendrá que partir de un consenso importante del Estado para poder financiarlos para dar cohesión territorial. Pactos sí y pactos con los ciudadanos. No más. Bueno, pues es evidente que todo eso debe contener la mejora de los servicios de todo tipo, educación, sanidad, dependencia, movilidad, vivienda, pero hay una cuestión fundamental para que todo eso sea posible, que hemos defendido reiteradamente, es que debe haber un mecanismo de financiación estable y permanente. Esto, si es un pacto de Estado, no puede estar al albur en una legislatura haya un gobierno, a la siguiente otro de signo contrario o siendo del mismo cambio de criterios. Hemos de fijar un mecanismo de financiación estable y permanente. Y ahí es donde tropezamos realmente y donde vemos es la verdadera prueba del algodón de la voluntad de que haya un consenso o no. Nosotros, por ejemplo, presentamos una iniciativa que era como referencia intentar que el Estado destinase el 1% del PIB a la lucha contra la despoblación y a corregir los desequilibrios territoriales y los dos partidos mayoritarios votaron en contra. Votaron en contra de esa PNL, era una PNL, pero votaron en contra. Así que es sintomático que cuando se tocan los dineros, cuando se toca el presupuesto, cuando esto quiere pasar de las musas al teatro, en ese momento aparecen las reticencias y aparecen las oposiciones. Y eso debe ser realmente el motivo real del Pacto de Estado. Es decir, vamos a acordar que hay que invertir, cómo hay que invertirlo y hagámoslo de forma estable y que no dependa en cada momento y de cada legislatura, porque si no estaremos sometidos a la manipulación política de la cuestión. Y nosotros creemos que es algo tan trascendental. Se juega tanto el país, el conjunto del país, no solo las áreas despobladas, se juegan tanto en este envite, porque nosotros creemos que la corrección del modelo de desarrollo es imprescindible para que el país pueda seguir creciendo de una manera sostenible y que no haya un abandono territorial, que el territorio también sea sostenible. Es tan importante que no podemos permitir que esto se convierta en un motivo de disputa política como vemos en otras cuestiones, ¿no? Hemos de llegar a un acuerdo, consensuarlo, ponerle recursos. Yo no digo que sea exactamente el 1, puede ser el 0,7 como hay para ayuda al desarrollo internacional, pero hay que fijar un mecanismo, y puede ser otro, estable de financiación y que esos criterios permanezcan en el tiempo y probablemente durante 1 o 2 décadas o incluso más, pero que efectivamente esto es posible, que necesita ese acuerdo y que la voluntad política, sobre todo, son de los dos partidos mayoritarios que son los que tienen que llegar a ese consenso. Y quizá a lo mejor este momento no sea el más adecuado por la proximidad del ciclo electoral, pero que deberíamos ser capaces de demostrar que nos interesa el país por encima de los intereses partidistas y llegar a ese consenso. Gracias. Carlos. Sí,
Sí, sí, lo controlo aquí. Yo soy más escéptico de cuando entré. Lo digo Pero eso has empezado súper de claramente, ¿no? consenso. Porque escuchando a mis mayores, yo he puesto encima de la mesa si nosotros nos comportamos como hinchas, no es imposible adquirir el rango de política de Estado. Y aquí he visto mucho hincha, lo tengo que decir claramente, ¿no? Es decir, muchos le estamos haciendo y los demás no hacen. Si es que esto va de que nos tenemos que implicar absolutamente todos y cambiar el modelo. Y cambiar el modelo significa virar el barco 180 grados como poco, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial. Y fondos existen. Las políticas públicas ahora mismo que están poniendo fondos la Unión Europea están ahí. Hay que pasar de esas políticas sectoriales a territorializarlas y territorializarlas con un sentido y una escala que reconozca las desigualdades de unos territorios con respecto a otros. Eso no significa generar agravios, eso significa corregir las desigualdades que se han producido, como bien habéis planteado, por un modelo de desarrollo planteado única y exclusivamente desde el punto de vista economicista, en el que hasta el desarrollo de los territorios se mide por la renta per cápita, todavía a día de hoy por el Producto Interior Bruto. Por tanto, el único soriano que quede será el más rico. El territorio más rico de España. Dividirá entre uno y ya está, ¿no? Y eso es lo que nos está fallando. ¿Cómo le generas competitividad al territorio? Con una serie de medidas consensuadas, pero si no somos capaces de reconocer el problema de la despoblación, definir su escala, para luego aplicar el diseño de esas políticas públicas que tendrán que ir en diferentes sectores, es muy difícil corregirlo. Y si estamos planteándonos, ¿no?, si esto tiene que resolverlo el ayuntamiento por sí solo, el gobierno de España porque es el macro, la Unión Europea porque tiene que poner los fondos. No, esto va de todos. Y por eso hablo de romper los funcionamientos estancos de las administraciones en función de sus competencias. Y se ha hablado de financiación autonómica, por supuesto, y de financiación municipal, ¿cuándo toca? ¿Cuándo toca? Es decir, que necesitamos generar una estrategia a largo plazo que se convierta en ese pacto de Estado. Es muy bonito hacer el de population washing, ¿no?, que se tendría que decir ahora, ¿no?, en el que nos lavamos la cara, vamos al Congreso, decimos pacto de Estado, sí, todos sí. Y mañana hay alguien más ahí. Y alguien más ahí es el diseño de las políticas públicas. Se está empezando a hacer, sí. Si se convierte en ariete partidista, ya la hemos jodido. Y ese es el gran problema que tenemos ahora encima de la mesa. Si somos capaces de elevarnos desde el punto de vista político, coger altura de miras y asumir el toro por los cuernos y poder resolverlo de una forma definitiva. Y yo os pido a los representantes en el Congreso de todos los partidos políticos que hagamos nuestra labor dentro de los partidos políticos para que esto se reconozca. Y a vosotros como representantes en el Congreso, que sigáis guiando al Ejecutivo en una línea de trabajo, que no se queden grandes titulares y que luego no haya fondos, para que no haya ese washing. Pero no puede ser que estemos permanentemente intentándonos colgar la medalla, porque al final los que acabamos colgados somos los territorios, y eso es un drama. Vale, muchas gracias, Carlos. Nos queda tiempo para una pregunta. El primero, venga. A este señor de aquí que levantó la mano detrás del de gafas. Te ruego que no reflexiones y hagas la pregunta directamente. ¿Qué ha dicho? Eso es una amenaza. Tienes 20 segundos para reflexionar. ¿Qué ha dicho? 3 minutos. 40 para preguntar. 3 minutos ya. 1 hora. Bueno, vale, no sé si no puedo plantear la reflexión. Sí, hombre, sí. No digo quién soy tampoco. Soy Mario González, vicepresidente de la Asociación Pueblos con Futuro. ¿Vale? Agradezco a Hueco que nos haya dado la oportunidad hace 2 días de presentar nuestro proyecto aquí en la feria. Muy bien, al grano. Yo creo, a ver, estoy un poco, ahí coincido con el alcalde Soria, que yo creo que estoy ahora un poco decepcionado de que esto no tiene solución. Es muy complicado porque, a ver, se está viendo resolver el problema de la despoblación y del medio rural desde una perspectiva urbana. Y si pensamos que el mejorar una infraestructura, el hacer un polígono industrial, traer una fábrica, o incluso, bueno, sacar el Senado de Madrid, o echarle la culpa a la Comunidad de Madrid por los impuestos, es decir, así no vamos a ningún sitio. Estamos en Sigüenza y
has comentado, la presentadora Eva ha comentado de que aquí se perdía población, efectivamente. En toda esta comarca se pierden cada 4 años, entre la comarca de Sigüenza y la Sierra Norte y Molina de Aragón, los 2 territorios que más sufren la despoblación, se pierden 1.500 habitantes cada 4 años, ¿no? Bien, claro que se puede incorporar familias y se pueden hacer cosas. Ese tipo de infraestructuras y mejoras no traen población, podrán mejorar el desarrollo de las infraestructuras, pero aquí a Sigüenza vienen cada semana, cada día, más de 100 personas diario a trabajar desde Guadalajara, y a Molina otras tantas. Y se van. Y se van. Entonces, vale, podemos contabilizar incluso el dinero que esa gente... Si hay autovía, más rápido que si no la hay. Si esa gente que cobran un dinero del Estado o de la Administración, contabilizamos como inversión en despoblación, es falso. Y se dice, claro, sí, no sé cuántos millones en despoblación. No es cierto, porque esa gente, o los pensionistas, esa gente viven donde tienen que vivir, o donde quieren vivir. Entonces, por ahí no resolvemos nada. ¿Soluciones hay para el tema de la despoblación? Sí. ¿El pacto de Estado es bueno? Sí. Muy difícil, porque yo creo que va a ser muy complicado llegar a acuerdos, porque la culpa la tiene el otro. Y yo no la tengo nunca, ni yo tampoco voy a ceder para llegar a esos acuerdos. Pero es muy importante. Tenemos un modelo de sociedad que... La gente no quiere vivir en los pueblos. Se manifiesta en Madrid. Venga, sí, por medio rural, que se mejore, que lo tengan muy bonito, que lo cuiden los que estén allí o los que puedan ir allí a cuidarlo, para que si yo voy un fin de semana, que esté bonito y tenga los servicios a mi disposición. ¿De acuerdo? Pero claro, eso no es resolver el problema de la despoblación. Se puede resolver menos inversiones en cemento, digo cemento porque creo que es el ejemplo mejor, menos inversiones en cemento y más inversiones en personas, en familias, y con muy poco dinero se pueden incorporar familias, y aquí en la provincia de Guadalajara en 3-4 años se podría recuperar esa población que se pierde de los 1.500 habitantes. Nada más. Como era una reflexión, entiendo, ¿no? Más que una pregunta, pregunta. Roberto, estamos en tus manos. Pues acabamos ya. Vale, me oye, permite ¿qué os decir algo? parece, Roberto, una cosa? La verdad sí que quería comentar al hilo de esto, que es una cuestión que no hemos tocado, que claro, hay tantas cosas de las que hablar, pero uno de los puntos que debe incluir todo ese paquete de medidas es precisamente empoderar a la gente del mundo rural para que se sienta orgullosa de vivir en un mundo rural. Hay que promover paralelamente el modelo cultural que hasta ahora nos decía que lo moderno y lo progresista y lo que te hacía crecer en la vida era dejar el pueblo e irte a la ciudad, cambiarlo por otro modelo donde sea factible que desarrolles tu proyecto vital en tu entorno, en tu comarca, en tu pueblo. Ese es Y uno, esa es uno una de los objetivos de Presura, precisamente. Exactamente, esa es una cuestión fundamental La nueva que nosotros, ruralidad, por ejemplo, hemos introducido artículos en la Ley de Educación y en el currículum de la Tomás. educativo. Como vais a estar por aquí un rato, podéis charlar. Yo, como mi madre dice que se gana más con miel que con hiel, y con piel que con hiel, sí, ya que no hemos conseguido un gran consenso, si se pueden dar la mano aunque sea y hacemos una foto de unidad, por lo menos eso que nos llevamos, ¿cómo lo veis? No nos podemos lamentar. Muchas gracias a todos. Gracias.